especial de fluidos de Newton y métodos tropicales en ecuaciones diferenciales. En esta sesión nos va a hablar Beatriz Molina Samper, que está haciendo un postdoc, ¿no?, en la UNAM, ¿no? Muy bien, pues nada, Molina, te dejamos la palabra. Vale, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por haber organizado esta sesión especial y por haberme dado la oportunidad de participar en este encuentro conjunto entre las sociedades matemáticas mexicana y española. Entonces, en el día de hoy, bueno, lo que quiero es hablar de lo que son las foliaciones Newton no degeneradas, foliaciones de codimensión 1, extendiendo el concepto clásico de hipersuperficies. Después, en segundo lugar, del mismo modo que estas hipersuperficies Newton no degeneradas se caracterizan en términos de su reducción de singularidades, pues vamos a ver que también existe esta caracterización para las foliaciones Newton no degeneradas. Y finalmente, bueno, pues hablar un poco de algunas preguntas, de los problemas de existencia de soluciones analíticas o de existencia de hipersuperficies invariantes de la teoría de foliaciones aplicadas a este contexto. Entonces, bueno, el objeto de estudio son foliaciones holomorfas singulares de codimensión 1, por tanto están generadas localmente por una forma diferencial que satisface la condición de integrabilidad de Frobenius y además suponemos que están saturadas, es decir, que cuando consideramos estos generadores no tienen factores comunes en sus coeficientes. Definimos el lugar singular. Bueno, su lugar singular es de codimensión mayor o igual que 2 y está dado por los ceros comunes de estos coeficientes. Y decimos que una hipersuperficie es invariante para una foliación si cuando le quitamos sus singularidades, pues es una hoja de la foliación. Es lo que estaríamos haciendo referencia cuando decimos solución analítica de la foliación a una hipersuperficie invariante. Entonces, el primer ejemplo de foliación, y arriba a la izquierda serían el caso hamiltoniano, ¿no?, en el que es la diferencial de los niveles de una función. Para estas, pues la única solución, la única curva invariante que pasa por la singularidad es la dada por los ceros de esa función. Y, bueno, por supuesto, el lugar singular, como hemos dicho que es de codimensión 2, en este caso es solamente el origen. Después, pero para las foliaciones, bueno, pues tenemos fenómenos que no ocurren en general para las foliaciones que son de este estilo, que son los niveles de una función, como es la dicriticidad, y bueno, ya ha hablado Nuria un poco de ello, de la dicriticidad y la aparición de sillas nodo. Entonces, el caso más sencillo donde podemos ver el fenómeno de la dicriticidad es en la diferencial de una fracción racional, ¿no? Si tenemos aquí esta fracción racional, vemos que tiene una infinidad de curvas invariantes que pasan por el origen, y pues esto se ve después de unas cuantas explosiones, aparece una componente del divisor excepcional que no es una hoja de la foliación, sino que es genéricamente transversal. Y bueno, como digo, el otro caso es la aparición de sillas nodo. Por ejemplo, aquí tenemos la silla nodo dada por la ecuación de Euler, donde aparece una curva invariante, que es x igual a 0, que separa por un lado una dinámica de tipo silla, por otro lado una dinámica de tipo nodo. Y después aparece una segunda variedad invariante, que se suele llamar variedad débil, que puede ser, como es el caso, puede ser formal, no convergente.
Vale, entonces, hecho esta pequeña revisión sobre las foliaciones, queremos hablar del concepto de foliación Newton no degenerada. Entonces, para ello vamos a introducir lo que llamamos el sistema de poliedros asociado a una... Más que a una foliación Newton no degenerada, para hablar de poliedros de Newton es necesario hablar de coordenadas o de forma más geométrica, más intrínseca, hablar de un divisor con cruzamientos normales. Entonces vamos a decir que un espacio foliado es una terna consistente en la variedad ambiente, un divisor con cruzamientos normales, es decir, que en cada punto es una unión de hiperplanos coordenados con unas coordenadas adecuadas y una foliación. Y vamos a considerar para nuestro interés generadores de la foliación no holomorfos, sino en su escritura logarítmica respecto al divisor. Es decir, aquí tomamos de forma una base logarítmica respecto a las variables x1 hasta xj, que son las que definen el divisor, y el resto holomorfas. Entonces, vamos a ver qué es el sistema de poliedros de Newton para un espacio foliado mediante un ejemplo. Vamos a considerar el germen de C3 en el origen, un divisor con dado por los tres planos coordenados y la foliación definida por esta forma omega. Entonces, hablamos del sistema de poliedros de Newton porque, bueno, lo que ocurre es que el divisor proporciona una estratificación del espacio, ¿no? Como intentamos dibujar aquí en el circulito, proporciona una estratificación del espacio. Entonces, lo que queremos es asociar un poliedro de Newton de forma genérica a cada estrato en esta estratificación. Entonces, el estrato más sencillo, por así decirlo, es el estrato cerrado, consiste en un solo punto, y entonces el poliedro de Newton asociado es el poliedro en este punto. Este punto está definido por tres componentes del divisor, por tanto asociamos un poliedro en dimensión 3 y pues miramos la expresión, entonces nos aparece el punto 2, 0, 0, el punto 1, 1, 1 y el punto 0, 0, 3. 2, 0, 0, 1, 1, 1 y 0, 0, 3. Sumamos el primer octante a cada uno de estos puntos y tomamos la envolvente convexa. Vale, ahora, ¿cómo asociamos poliedros a los estratos de codimensión 1? Pues bueno, en este caso los estratos de codimensión 1 son intersección de dos componentes y por tanto les asociamos un polígono. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí en el eje x2, lo que estamos diciendo es que x2 es una unidad. Entonces, cuando miramos aquí en omega, nos aparece el 2, 0, el 1, 1 y de aquí el 0, 3. Tenemos 2, 0, 1, 1 y 0, 3. Por supuesto, lo que obtenemos es lo que se obtiene por proyección desde el poliedro en el punto. Lo mismo hacemos para los otros dos ejes, para el eje x3 y para el eje x1, donde los polígonos que nos aparecen pues son estos que tienen un solo vértice. Y bueno, y finalmente, pues a los estratos de codimensión 1, pues les asociamos un poliedro que es de dimensión 1, consiste en una semirrecta, y al estrato denso, pues un poliedro que se reduce a un solo punto. Entonces, ahora para introducir el concepto de espacio foliado o Newton no degenerado, pues primero vamos a hablar de lo que es la forma inicial de una función respecto a una cara compacta del poliedro de Newton correspondiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el germen de Cn en el origen y un divisor dado por j coordenadas. En la figura tenemos el germen de C3 y un divisor dado por 2 coordenadas. Entonces, este punto pertenece a un estrato, que es el que está marcado por la coordenada x3, y para ese estrato tenemos un polígono, en este caso porque es de dimensión 2, tenemos un polígono genérico que hemos representado aquí en la figura. Vale, vamos a considerar, bueno, tenemos un polígono genérico para un germen de función, claro.
Entonces, lo que tomamos es este germen de función, tomamos su desarrollo de Taylor, pero solamente respecto a las coordenadas que marcan el divisor. Es decir, una descomposición de este tipo donde los sigmas varían en z a la j, los coeficientes son series en n-j variables. Entonces, su poliedro de Newton genérico fijamos una cara compacta, aquí la hemos marcado con delta, y ¿quién es la forma inicial respecto a este delta? Pues es considerar en la suma, o sea, lo denotamos aquí por f restringido a delta, es considerar la suma, pero solamente con los exponentes que aparecen sobre el lado delta, sobre la cara delta. Entonces, lo que obtenemos es ahora un polinomio en j variables con coeficientes series en n-j variables. Entonces, tiene sentido hablar de los ceros de este polinomio como un subespacio, como un germen de subespacio en el estrato que estamos considerando y multiplicado por un espacio afín de dimensión j. Si ahora tenemos, en lugar de una función, tenemos una polinomial, tomamos un generador adaptado al divisor en ese punto, y cuando vamos a decir que la foliación o el espacio foliado más bien es no degenerado respecto a esta cara delta del poliedro, pues cuando miramos todas las formas iniciales respecto a delta de sus coeficientes, de los n coeficientes, y no aparecen ceros dentro del toro complejo de dimensión j. Cuando esto pasa para toda cara del poliedro es cuando decimos que el espacio foliado es Newton no degenerado en el punto y, por supuesto, cuando ocurre en todo punto el espacio foliado es Newton no degenerado. Entonces, pues como ejemplos tenemos las foliaciones que vienen de hipersuperficies, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando consideramos una hipersuperficie dada por f igual a 0 y la foliación inducida, la dada por la diferencial de f, por los niveles de f. Pues la definición clásica, en el sentido de Oka y de Kuchnirenko, es que lo que nos dice es que la hipersuperficie es Newton no degenerada si solo si la foliación es Newton no degenerada. Es decir, la definición que hemos dado extiende el concepto para hipersuperficies. Vale, entonces, como decía, la idea es caracterizar estas foliaciones en términos de su reducción de singularidades. Entonces, vamos a decir que una explosión entre espacios foliados, vamos a considerar una explosión entre espacios foliados, que es una explosión del ambiente, donde el nuevo divisor es el transformado estricto del anterior al que le hemos añadido el divisor excepcional, y la foliación f' es el transformado de nuestra foliación por esa explosión. Entonces vamos a decir que es admisible cuando el centro de explosión tiene cruzamientos normales con el divisor y además es invariante para la foliación. Y vamos a decir que una explosión es combinatoria cuando su centro está dado por intersección de componentes del divisor. Por ejemplo, aquí tenemos una representación en dimensión 2 de cuáles serían los posibles centros de explosión, siempre intersección de esquinas del divisor, y aquí en dimensión 3 sí tenemos permiso de explotar curvas compactas, pero siempre que vengan marcadas por la estratificación que proporciona el divisor. Y ser logarítmicamente regular significa que hay un generador adaptado al divisor en ese punto, de modo que alguno de los coeficientes es una unidad. Vamos a decir que además es de tipo tórico logarítmico si las explosiones en la sucesión se han considerado, o sea, pueden considerarse combinatorias.
Entonces, ¿qué son los puntos logarítmicamente regulares en dimensión 2? Pues son o bien puntos regulares, pero de cruzamientos normales con el divisor. Aquí hemos representado en rojo el divisor y en verde las curvas invariantes que no están contenidas en el divisor. Entonces, o es regular con cruzamientos normales, o bien es una singularidad presimple, en el sentido de clásico, que está generada por un campo de vectores que tiene una parte lineal no nilpotente, por la cual no pasan componentes dicríticas y pasa al menos una componente invariante, pero además, ahora explicamos esto, que no sea una silla nodo traza transversal. Entonces, en las figuras tenemos representadas estas singularidades. Arriba a la izquierda tenemos las singularidades simples hiperbólicas, como ha llamado Nuria, o sea, los valores propios son ambos distintos de cero y el cociente no es racional positivo. A la derecha tenemos las sillas nodo. Uno de los valores propios es nulo, el otro no. Cuando hay dos componentes del divisor que son invariantes, que son las dos curvas invariantes por nodo, estas singularidades las consideramos, pero cuando una de las variedades invariantes no está contenida en el divisor, si es la fuerte, la que no está contenida en el divisor, si es logarítmicamente regular. Pero en cambio, si es la débil, es decir, la que es potencialmente formal, no convergente, esta no cumple la definición de ser logarítmicamente regular. Y después, finalmente, tenemos el caso de las singularidades donde aparecen dos valores propios en la parte lineal no nulos, pero con un cociente racional positivo. Que esto, después de unas cuantas explosiones, puede ocurrir por dos motivos. O bien hay una infinidad de curvas invariantes en ese punto, que después de unas cuantas explosiones se reflejan como una componente dicrítica, como ocurre aquí en estos dos casos a la izquierda y en el caso a la derecha arriba. O bien, lo que ocurre es que no hay más curvas invariantes que la que está ya contenida en el divisor y que después de una reducción, después de unas cuantas explosiones, después de terminar la reducción de singularidades, lo que exhibe es una silla nodo de esquina oculta. Vale, entonces, una pregunta sería ¿por qué hablar de reducción de singularidades hasta puntos logarítmicamente regulares y no hablar de reducción de singularidades hasta puntos simples? Es decir, ¿por qué excluir este tipo de sillas nodo? ¿Y por qué no excluir estas, llamarlo así como resonancias, ¿no? Pues el motivo es el siguiente resultado, que dice que si nos fijamos en un estrato de la estratificación inducida por el divisor, donde el poliedro genérico en ese estrato tiene un solo vértice, es equivalente ser Newton no degenerado en el punto a que el punto sea logarítmicamente regular. El concepto de logarítmicamente regular es el que va a encajar en probar un teorema de equivalencia que diga que el Newton no degenerado es equivalente a tener una reducción de singularidades combinatoria hasta puntos logarítmicamente regulares. Por ejemplo, si consideramos lo que hemos llamado las sillas nodo transversales, hay una única componente del divisor que pasa por ellas, dada por x igual a 0, por eso aquí tenemos un generador, escribimos logarítmico en la x y holomorfo en la y, y no es logarítmicamente regular, ninguno de los dos coeficientes es una unidad. Y vamos a ver que no es Newton no degenerada, pues ¿por qué? ¿Cuál es la forma inicial respecto a este? O sea, hay una única cara en este poliedro que tiene un poliedro que consiste en una semirrecta, tiene un solo vértice, y la forma inicial es todo aquello que no está multiplicado por x, es decir, y por phi sub 1 para este coeficiente
y por phi sub 2 para este otro. Y evidentemente esto sí interseca el toro complejo. Por tanto, no es newtonno degenerada. Y después, por otro lado, ¿qué pasa con estas resonancias positivas? Perdón, con estas resonancias. Pues que estas condiciones aritméticas no se reflejan en el. Es decir, esta singularidad dicrítica pues, tiene el mismo poliedro que si en lugar de ser este cociente racional positivo, pues es cualquier otra cosa. Por tanto, por eso las consideramos, porque estas condiciones son unas condiciones aritméticas que no distinguimos sobre los poliedros. Vale, entonces con todo esto presentamos el resultado de equivalencia, que dice exactamente que un espacio foliado es newtonno degenerado y solamente si es de tipo tórico logarítmico. Entonces vamos a ver brevemente cómo funciona la prueba en dimensión 2. En dimensión superior la prueba tiene detrás las mismas ideas, simplemente la combinatoria es pues, más compleja. Entonces nos fijamos en un punto, en un espacio foliado, y su polígono de Newton. Entonces, el polígono de Newton puede tener esencialmente tres tipos de lados, ¿no? Los dependiente mayor que menos 1, los dependiente menor que menos 1 y un lado eventualmente dependiente menos 1. Entonces, los lados dependiente mayor que menos 1 se reflejan en el punto P sub 0, en el polígono del punto P sub 0. Los dependiente menor que menos 1 en el polígono del punto P sub infinito, y el lado dependiente menos 1 se colapsa y se refleja en el polígono genérico que uno le asocia al estrato de estrella, que es el divisor quitándole las dos esquinas. Y entonces lo que se tiene es que el espacio foliado es newtonno degenerado respecto a delta 1 en este punto P, si solo si lo es para delta 1' en este punto P infinito. También es newtonno degenerado en delta 3 en este punto P, si solo si lo es para delta' 3 en el punto correspondiente. Y finalmente es delta 2 no degenerado, si solo si es delta' 2 no degenerado en todo punto del estrato no cerrado. Pero que esto ya hemos visto que es equivalente a que todo punto sea logarítmicamente regular. Por lo tanto, solo quedaría modificar de nuevo las dos esquinas y con un proceso finito terminamos. Vale, y ya para terminar, bueno, quería hablar un poco de los resultados de existencia de curvas invariantes o superficies invariantes. Entonces, en dimensión 2, lo que se conoce es que, bueno, pues para el caso local, para un germen de foliación, que toda foliación tiene curva invariante que pasa por el origen, es el resultado de un resultado célebre de Camacho-Sa. Pero en el caso global, pues existen foliaciones del plano proyectivo que no tienen curvas algebraicas invariantes. Son las dadas por los ejemplos de Yuan Ulu. Entonces, en esta dirección lo que vemos es que las foliaciones Newton no degeneradas, no solo definidas sobre el plano proyectivo complejo, sino sobre superficies tóricas proyectivas, bueno, no singulares, tienen curvas algebraicas invariantes. Y después, bueno, en dimensión mayor o igual que 3, solo vamos a fijarnos en el caso local. En la situación no dicrítica se sabe que esto es hipersuperficie, todo germen de foliación tiene hipersuperficie invariante, es un resultado de Cano para la dimensión 3 y de Cano-Mattei para la dimensión superior. Pero en general, pues hay foliaciones de C3 sin superficie invariante. Por ejemplo, si uno considera las foliaciones de Lu, pero en lugar de vistas como foliaciones del plano proyectivo, como foliaciones cónicas en dimensión 3, hacer una explosión, sale una componente dicrítica, y el hecho de que no existan estas curvas algebraicas invariantes, pues produce que no existan superficies invariantes para la foliación de dimensión 3. Entonces, en esta dirección tenemos un resultado con Felipe Cano,
que dice que las foliaciones de tipo tórico, gérmenes de foliaciones de tipo tórico en dimensión 3 tienen superficie invariante. Tipo tórico es algo un poquito más, más restrictivo que ser tipo tórico logarítmico. Vale, entonces sobre esto, para el segundo resultado lo que hacemos es tratar de extender lo que se conoce del caso no dicrítico, estudiando cómo es el comportamiento de estas foliaciones sobre las componentes dicríticas. Y lo que observamos es que al ser la reducción de singularidades combinatoria, estas componentes dicríticas son superficies tóricas proyectivas y entonces el resultado que conocemos para la dimensión 2 nos permite probar que las potenciales superficies invariantes no se pierden dentro de las componentes dicríticas, sino que las atraviesan de una manera adecuada. Entonces, ya para terminar, quería dar algunas ideas en la prueba de este primer resultado. Entonces, lo que realmente probamos, más que existan curvas globales algebraicas, o sea, curvas algebraicas invariantes, lo que probamos es que todas las ramas aisladas se extienden a curvas globales, donde ¿qué es una rama aislada para una foliación? Pues es una rama invariante que tras un proceso de reducción de singularidades, tras cualquier proceso de reducción de singularidades, siempre marca una singularidad y por tanto no está dentro de un paquete dicrítico, no está dentro de una componente dicrítica. Entonces, para ver este resultado, bueno, lo primero que hacemos es restringirnos al caso del plano proyectivo. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos una explosión combinatoria, una rama invariante es aislada antes de explosión, sí, solamente sí lo es después. Y además sabemos que cualquier superficie tórica proyectiva no singular la podemos llevar hasta el plano proyectivo complejo ante explosiones e implosiones combinatorias, las que respetan equivariantes, que respetan la acción del toro complejo. Entonces consideramos el plano proyectivo con esta acción, con su acción del toro complejo. Entonces el divisor que estamos considerando es el divisor con el que vamos a acompañar el plano proyectivo es el dado por las tres curvas coordenadas, que es el dado por las órbitas no densas de la acción del toro. Entonces, lo que vemos, bueno, si tomamos una foliación del plano proyectivo, es decir, es un germen, está definido por un germen de foliación, un germen de forma diferencial en C3, cónica, por tanto, los polinomios son homogéneos, los siguientes son polinomios homogéneos de un cierto grado D y anula el campo radial. Le podemos asociar a lo que podemos llamar su polígono homogéneo, que no es ni más ni menos que una síntesis en un solo polígono de todo el sistema de poliedros de la foliación. Y lo que vemos es que bajo la hipótesis de ser newtona degenerada, este polígono homogéneo tiene un área nula. Y por tanto es o un solo punto, donde no hay ramas aisladas, pero sí hay curvas globales invariantes. Es un segmento que se apoya en un lado del triángulo y entonces hay una cantidad finita de rectas que están todas pinzadas aquí en un punto, que con una sola explosión se separan. O finalmente, si el polígono homogéneo consiste en un segmento pero que no se apoya en un lado del triángulo, las curvas globales que encontramos son cúspides de un tipo en un punto, cúspides de otro tipo en este otro punto, pero que están globalmente conectadas. Y esto lo vemos al terminar la reducción de singularidades, viendo que podemos pasar desde un lado hasta el otro, desde un divisor hasta el otro. Bueno, y esto es lo que quería contaros hoy. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, Beatriz. Yo creo que tampoco hay tiempo para preguntas, entonces, bueno, agradecemos tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedo a pausar.